cómo fortalecer la fe, cómo hacer crecer la fe. En Hebreos capítulo número 11, creo que os suena el tema, ya que he dicho el título. Tenemos ahí la fe y por supuesto está tratando de mostrarnos todo lo que los personajes de la historia que han tenido fe, y algunos están nombrados aquí, no están todos. De hecho, el capítulo 11 acaba diciendo que nos cansaríamos hablando de todos aquellos que tuvieron fe. Pero por supuesto no podemos quitar Hebreos 11 o separar Hebreos 11 de Hebreos 10 y Hebreos 12. Por supuesto, es importante entender que sin fe no se puede vivir la vida cristiana. Dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y esto es crucialmente importante. Si quiero tener una vida, y una vida plena, y una vida que agrada al Señor, tendrá que ser por fe. Tendrá que tener fe. Fe no es algo ciego, fe no es algo efímero, fe no es algo que se cruza de brazos, fe es una vida realmente. Y lo que ocurre muchas veces a la carne y a la gente es que le parece que la fe es intangible realmente, y entonces dice, como la fe no la puedo tocar, como la fe no la puedo ver, como no llego a comprenderlo, entonces la fe lo siento como si fuera una emoción. Y cuidado, porque fe no es y no son emociones, aunque también la fe produce emoción, pero no son emociones. Fe es confianza plena, seguridad tal en aquel en quien pongo mi fe. Y si aquel en quien pongo mi fe ha hecho, ha vivido y ha prometido cosas tan importantes como es que se hizo carne y vivió entre nosotros, que nos entregó su sangre preciosa para limpiarnos de todos nuestros pecados, y nos ha prometido que estamos seguros en Él y que nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano, y que en Él somos aceptos delante de Dios. Cuando esas promesas son reales y se han cumplido, y lo corrobora y lo demuestra la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces esa fe tiene sentido, tiene razón de ser y tiene algo mucho más que lo que puedo ver y tocar. Porque el ser humano no es solamente lo que puedes ver o tocar, es mucho más que eso. El ser humano tiene un principio, pero recuerda, no tiene fin. El alma que Dios ha creado y que tú y yo tenemos es eterna. Y en uno de dos lugares pasará la eternidad. Entonces, mi fe es crucialmente importante, porque uno de esos lugares es con Dios y otro de esos lugares es lejos de Dios. Uno de esos lugares es agradable a Dios y otro de esos lugares es desagradable a Dios. Así que con razón Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, primera premisa, crea que le hay. ¿Tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Dios es real? ¿Tú crees que hoy Dios está obrando? Entonces tu fe está en marcha. Y segunda premisa, ese Dios que es real, ese Dios que ha hecho todo lo que enseña la palabra y que lo han corroborado toda esta gran nube de testigos, ese Dios tiene promesas para mí, tiene bendiciones para mi vida,
tiene para mi vida un camino que ha trazado, que es con Dios, caminar con Dios, creer en Dios, aceptar el sacrificio de Dios, Jesucristo. Y por supuesto, estar en paz con Dios. Escuchar la palabra de Dios y obedecerla, como esta mañana mencionamos. Abel tuvo tal fe que creyó en la palabra de Dios y puso su fe. Dios había ofrecido sacrificio por el pecado de sus padres y derramó sangre. Y lo vemos porque Adán y Eva, viendo que estaban desnudos porque habían pecado, Dios les vistió con pieles de ovejas. Y por supuesto entendieron claramente la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón o limpieza de pecado. Entonces, Dios les pone el primer ejemplo. Y por supuesto, Caín y Abel lo vieron. Y qué bueno es entender y ver que la ofrenda que se ofrece a Dios se hizo con y por fe en la palabra de Dios, en el sacrificio que simbolizaba a Jesucristo. Y vemos realmente como Enoc, esa vida de caminar con Dios, seguir al Señor. Y por supuesto dice, con Dios caminó Noé. ¿Entiendes lo que significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa estar en el mismo camino. Para caminar con Dios significa no solamente estar en el mismo camino, sino ir en la misma dirección. Y por supuesto, para caminar con Dios no es solamente estar en el mismo camino e ir en la misma dirección, sino ir al mismo paso, al mismo ritmo. Qué importante ver eso. ¿Os imagináis a los dos caminantes de Emaús ir en dirección contraria que Jesús? Estamos en el mismo camino, pero en dirección contraria. No, se pusieron en la misma dirección. Y cuando Jesús empezó a hablarles y a enseñarles lo que las Escrituras decían, no se quedaban atrás. Sigue, que me interesa, que es muy importante, que estoy viendo lo que en mi vida significa la obra del Cordero de Dios, la obra del Hijo de Dios, la obra de Jesucristo, la obra del Mesías, del esperado, del deseado. Y ahora ellos podían ver y entender, porque caminaron con Dios. Y qué bueno es que esa enseñanza hoy se aplica a nosotros. Pero entended, ellos comprendieron que Jesucristo había resucitado y que su promesa es una realidad. Él vuelve por segunda vez. Y hoy nosotros tenemos la misma situación que se encontró Noé. El mundo, cada uno vive su vida, hace lo que bien le parece, cada uno tiene su propia religión, cada uno practica lo que bien le parece a él, pero no entienden ni escuchan a Dios. Y nos dice la palabra de Dios que en el tiempo de Noé la maldad en la tierra era mucha, de tal manera que los hombres que amaban al Señor se casaban con las hijas que no amaban al Señor y viceversa. Y había un conglomerado de religiones, de pensamientos, de filosofías, de actitudes, de orgullo humano, de no querer escuchar, ni atender, ni obedecer la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios que Noé, pregonero de justicia, predicó por 120 años. Y la tierra no quiso escuchar. Se burló de Noé. En realidad se estaban burlando de Dios, porque él era pregonero de justicia. Él no hablaba de su propia justicia. Él hablaba del que justifica, de aquel que puede perdonarte y limpiarte de todo pecado. De aquel que el que pone su fe en él es justificado por él y es declarado justo. Y recuerda que el justo por la fe vivirá. Nadie es justo por sus propios méritos, por sus obras. Nadie es justo por su religión. Nadie es justo porque vaya a la iglesia. Solamente podemos ser justos porque Cristo ha pagado tu deuda
y Él te justifica. Está diciendo, ¿eres pecador? Castigo. Y Dios dice, sí, así es. Y el Hijo da un paso al frente y dice, yo recibiré su castigo. Yo pagaré y por mí será justificado delante de ti. Porque la condena que Él merece la recibiré yo. Y bien que lo recibió Cristo. Fue lacerado, fue golpeado, fue despreciado, fue escupido, fue mechado, le quitaron piel, fue clavado con corona de espinas y con clavos al madero, y su sangre fue derramada por tu pecado y por mi pecado. Ahora, al ver esto, ¿cómo no puedo tener fe y hacer que mi fe crezca y se fortalezca y permanezca? Porque recuerda, no vale una fe efímera o momentánea, o hoy estoy emocionado y hoy tengo mucha fe, pero mañana estoy hundido, decepcionado, desanimado y deprimido, entonces no tengo fe. Porque Hebreos 10:38 nos dice la segunda parte, y si retrocediere, ese que un día piensa que tuvo fe, no agradará a mi alma. Porque esa fe no ha sido verdadera. La fe verdadera se pone en Cristo y no depende de ti, ni de tus emociones, ni de tu actitud. Depende solo de la obra de Jesucristo. Ese es solo por fe que eres salvo. Entonces, si has puesto tu fe en Él, está todo hecho por Él. Por eso Cristo exclamó las palabras en la cruz del Calvario, consumado es. Está acabado, no hay nada que podemos añadir, ni nada que debemos quitar. Está todo hecho. Ahora, al ver esta fe, ¿cómo voy a permanecer y continuar en la fe? Os dije que no podíamos separarlo ni de Hebreos 10 ni de Hebreos 12. ¿Sabéis cómo empieza Hebreos 12? Voy a leer el 2 porque cuando lleguemos ahí estudiaremos, pero solamente Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Entro en la fe y ¿dónde enfoco mi fe? ¿A quién miro en mi vida cristiana en cuanto a la fe? Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Por lo tanto, dice la primera palabra del versículo 3, considerad. Ahora considera todo esto. Ten en cuenta todo esto. Presta atención a todo esto. Dice el versículo número 8, leeré del 8 hasta el versículo número 13. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas y gracias por estos ejemplos tan preciosos que tú has plasmado en las hojas de la Biblia. Señor, no son inventos, no son historias que no sean verídicas, son reales y ocurrieron. Estos hombres no tienen el mérito. El mérito lo tiene en quien ellos pusieron su fe. No les falló, no les engañó, no fueron defraudados, recibieron lo prometido. Gracias, Señor, porque nosotros queremos tener la misma fe, esa fe que se fortalece y que crece y que confía solamente en Cristo. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos y queremos honrarte y glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de la fe. Es algo que es muy importante. La fe no es algo incidental. La fe es algo fundamental para el cristiano. La fe no es algo de poca importancia, es de muchísima importancia, de vital importancia, tanto que en la fe te va la vida o la muerte eterna, por supuesto. Qué importante es que lo tengamos en cuenta. Así que, como dije antes, el versículo número 6, sin fe es imposible agradar a Dios y espero que tú estás aquí porque quieres agradar a Dios. Si quieres agradar a Dios, hazlo sin importarte a quién desagrades. No importa a quién desagrades, pero si desagradas a Dios, no importa a quién agrades. Así que pon tu fe en el Señor. La única manera de agradar a Dios es con fe en el Señor Jesucristo. Los primeros seguidores de Jesús fueron llamados creyentes, incluso antes de ser llamados cristianos. En Juan 6, 29 se nos dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo que está diciendo es: esta es la obra por la que Jesucristo se ha hecho hombre, para que tengas fe en Él. Si tú no tienes fe en Él, entonces vana fue la obra de Cristo en esta tierra para ti y en tu vida. Si tú quieres servirle, lo primero que tienes que hacer es creerle totalmente a Dios. ¿Tú quieres servir a Dios? Entonces créele totalmente a Dios. No puedes servir a Dios si no crees a Dios totalmente, plenariamente. Toda la palabra de Dios es verdad y real en tu vida. Se ha dicho muchas veces que hay muchos pecados que hay que considerar y tener en cuenta. ¿Sabéis cuál es el pecado más grande que la Biblia nos dice y que Dios dice que es? ¿Cuál es el pecado más grande? No es el asesinato, no es la violación, y son graves. No es el robo, no es la estafa, no es cualquier pecado que se te pueda venir a la mente. El pecado más grave es la incredulidad. Ese es el pecado de condenación eterna. Es por la incredulidad que los hombres irán al infierno, en primer lugar. Después, sabéis que la base de todos los pecados es la incredulidad. Por la incredulidad no escuchamos a Dios, no sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida, no obedecemos a Dios por la incredulidad, y por la incredulidad viene un sinfín de pecados a nuestra mente, a nuestros ojos, a nuestra boca, a nuestra vida, a nuestro corazón. Así es. El corazón incrédulo es imprevisible la cantidad de maldad que puede albergar. Así es. Así que cuando el Espíritu Santo vino al mundo, dice la palabra de Dios que fue para convencer
al mundo de pecado porque ellos no creen. Esa es la obra principal que está haciendo ahora el Espíritu Santo, que crean las personas, hombres y mujeres de la tierra, que crean en Jesucristo. Y esa es la razón. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado y ha pasado de muerte a vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha querido creer en el unigénito Hijo de Dios. Qué importante es esa fe. La incredulidad, como había dicho antes, es la fuente de todos los demás pecados. ¿Sabéis cuál fue el primer pecado que se halló en la tierra? El primer pecado de Adán y Eva. ¿Qué es lo que pasó? No creyeron a Dios. Dios les dijo, no comáis, sino moriréis. ¿Y qué hicieron? Lo pusieron en duda y no lo creyeron. Vamos a comer porque no vamos a morir. Y creyeron que desobedeciendo a Dios no le importaría a Dios. Y se equivocaron gravemente. Claro que le importa a Dios si cree o no cree. Por supuesto que le importa a Dios. A Dios le importa tu fe. Dios espera que tú tengas fe en Él. Dios quiere que tú tengas fe en Él. Dios te impulsa y te muestra que necesitas tener fe en tu vida, creyendo en Él. Así que, qué bueno es ver la obra que el Señor hizo. Pero ahora, con esta fe, yo creo en Él, le acepto a Él, ¿cómo vivo la vida cristiana? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La palabra de Dios nos dice que Dios quiere obrar en nuestro corazón y quiere que tú y yo entreguemos nuestra vida a Él. Y la voluntad de Dios es que tú le conozcas. Y esta palabra conocer está íntimamente relacionada con fe. Cuanto más le conozco, más fe tengo en Él. Cuanto más cerca estoy de Él, más fe tengo en Él. Cuanto más entiendo y conozco y comprendo su palabra, más fe tengo en Él. Cuanto más como su palabra y bebo su palabra, más fe tengo en Él. Y es importante, porque es la fe la que toma las decisiones muchas veces en nuestra vida. Poca fe, malas decisiones. Mucha fe, decisiones basadas en la voluntad y en la palabra de Dios. Eso es importante. Así que lo primero para fortalecer la fe y para crecer en la fe, punto 1, escucha a Dios. Lo primero es escuchar a Dios. ¿Quieres que tu fe crezca? Entonces escucha a Dios. Pero escuchar, esa conjugación de continuamente. Escuchar a Dios, escuchando a Dios. Constantemente, no lo escucho el domingo, pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, hasta el próximo domingo no me interesa más escucharlo. No, el escuchar continuamente, escucha a Dios. El ruido de este mundo, los quehaceres de este mundo, el entretenimiento de este mundo y los deseos de la carne que el mundo te ofrece muchas veces, te impiden escuchar a Dios. Dice Hebreos 11:8. Aquí tenemos este personaje, Abraham. Abraham es un catedrático de la fe. Es ejemplo magistral de la fe. Él cuando hizo ¿cómo se llama cuando acabas tu carrera? Su tesis, la presentó sobre la fe. Y él está sentado en una de esas sillas de los catedráticos que dice, voy a enseñar fe. Y cuando lleguemos al cielo, ya me verás, Dios nos lo presentará y decir, mirad un ejemplo de fe. Aquí lo tenéis. Pero un ejemplo que Dios transformó radicalmente. ¿Veis que Abraham era un pagano, un adorador de ídolos, uno que era de Ur de los Caldeos, que es la fuente o
donde los babilónicos adoraban cualquier cosa. Y él, mirando y viendo todo, Dios le dijo, sal de ahí. Y le escuchó. Mira el versículo 8, Juan 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, y lo tenemos. Dios constantemente está llamando a cada hombre y a cada mujer. Hay muchas maneras en las que Dios te llama. Te llama a través de su palabra, te llama a través de la iglesia, te llama a través de un folleto que te entregan en la mano, te llama a través de la misma naturaleza. ¿Sabes que la naturaleza te hablan del poder de Dios y de la deidad de Dios? En Romanos 1:20 nos dice que la naturaleza nos habla del poder y de la deidad de Dios. Al ver la naturaleza, qué gran poder tuvo que haber para crear todo esto. Qué gran Dios es el que tiene ese poder. Así que la naturaleza también nos habla de Dios. Pero recuerda, Dios ha puesto un policía dentro de cada uno de nosotros. ¿Sabéis el nombre del policía? Se llama conciencia. Y la conciencia también nos dice, hay Dios. Hay Dios que ve todo lo que hace. Hay Dios que sabe que esto está mal y que te dice a ti que esto está mal y esto está bien. Y esa conciencia constantemente te está llamando la atención, aprobando o desaprobando lo que haces, lo que dices, lo que piensas, lo que hablas, constantemente. Es verdad que puede haber conciencias que están cauterizadas, dice la palabra de Dios. Son conciencias que están quemadas. No te quiero escuchar, yo voy a hacer lo que me dé la gana, no te quiero atender, yo voy a formar mi propia forma de pensar y de creer y no te voy a escuchar, conciencia. Y hay personas que van contra conciencia. Así es el corazón de malo. Pero Dios te va a llamar de muchas maneras. Y ahora que has conocido a Cristo, ahora el Señor te llama cada mañana, cada noche, en cada momento del día, porque te ha puesto un nombre y te ama. Y como pastor y buen pastor amado, va a seguir de cerca a sus ovejas, constantemente. Él lo prometió. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú has creído y has confiado y has puesto tu fe en Él, escucha el llamado. La palabra de Dios que siendo llamado, una de las cosas es oír, pero es diferente de escuchar. Atender, y dice la siguiente palabra, siendo llamado, obedeció. Eso es lo que Dios quiere que pase en tu vida. Es verdad de que nadie tiene excusa de que Dios no le haya llamado. Dice Dios, en la palabra de Dios, que de todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, no va a haber ni uno que diga, Dios, tú no me mostraste nada de que tú existías. No hay ni uno, ni el indígena tampoco. ¿O es que el indígena no ve la naturaleza? ¿O es que el indígena no tiene conciencia? ¿O es que no hay millones de indígenas que se han resistido a los que le han llevado el Evangelio? Pero no hace falta que vayamos a los indígenas. Vamos a los nativos de Alicante. ¿Crees que están recibiendo el Evangelio? A lo mejor la culpa la tengo yo, o tú puedes decir yo mismo, porque no estoy siendo una voz de Dios, porque esa es otra de las formas que Dios llama. A través de los hijos de Dios llama a otros para que escuchen a Dios, como hemos hecho, dando calendarios donde están los versículos de la palabra de Dios. Y gracias por los que estuvieron repartiendo esos 1000 calendarios que pudimos dar a muchas personas. Dios les llame y les hable y les enseñe. Ahora, dice que obedeció, siendo llamado, obedeció. Qué bueno es al leer ahí en Génesis capítulo 12, otra vez no tenemos tiempo de ir ahí, cómo Dios le llamó, cómo Él dejó
su familia, su ciudad, y unos cuantos familiares salieron con él, es verdad, porque llevó a su sobrino al principio, y su mujer, y al principio llevó solo a su padre, que se llama Taré, a propósito, y lo llevó, menuda tarea, con Taré, así que lo llevó, y luego pues, falleció cuando llegaron a Harán, y ahí él continuó, ahí enterró a su papá y continuó su camino. Y Dios le había prometido, de ti vamos a hacer una gran nación. Le había escuchado. Muy bien. Una gran nación de mí y de mi mujer. ¡Wow! Mi mujer tiene 75 años. Yo tengo 100 años. A mi mujer se le ha pasado la costumbre y además es estéril. Y yo estoy ya casi muerto. Y Dios dice, no te preocupes, tú escucha mi voz, obedece mi voz y déjame a mí obrar en tu vida. Así es la fe verdadera, que confía. Es verdad que la fe tiene que ser probada muchas veces. Y hemos hablado de cómo Dios prueba la fe. ¿Cómo es que en qué voy a poner la fe? Pues ya nos dice Romanos 10, versículo 17, que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Y es importante. Mi fe tiene que estar basada en algo que no cambia, en algo que es inmutable, en algo que siempre, ahora y por la eternidad va a permanecer, la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. A ella, a la ley y al testimonio, si no te hablaren, si no te enseñaren, si no te dijeren conforme a la Biblia, dice la palabra de Dios, no les ha amanecido, están todavía en oscuridad. Así es de importante la palabra de Dios. Así que qué bueno es saber cómo nos habla Dios. Dice en Hebreos 1 y 2, Hebreos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Dónde nos habla el Hijo? ¿Cómo escucho al Hijo? Recuerda que el Hijo es el Verbo. ¿Y qué es el Verbo? La palabra de Dios. Entonces, si quieres escuchar al Hijo de Dios hablarte, a la palabra de Dios, al Verbo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y Él es el resplandor mismo de la gloria de Dios. Él es Dios mismo. Así que cuando el Hijo habla, es como si escucharas al Padre. Cuando el Hijo habla, es como si el Espíritu Santo igualmente, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. No son tres dioses, son un solo Dios. Que no lo puedo comprender, porque para mí 1, 2 y 3 son 3 dedos. No lo puedo comprender, pues es uno. Pero así es la realidad. Y Dios dice, es que tú lo razonas con una mente humana finita. Y Dios es una mente inmensamente mayor que todos los humanos juntos y soy infinito y eterno. Tú créeme, ten fe, que antes de que yo diga una mentira, todo el mundo será destruido. Dios nunca va a decir ni una sola mentira. Si dijera una sola, dejaría de ser Dios y no lo va a hacer nunca. Nunca. Así que créele a Él. La segunda paso importante que tenemos que dar para crecer y fortalecer la fe no es solo escuchar, sino que es obedecer. Y eso es importante. Porque sí, yo escucho, pero ese obedecer, ¿y qué? La palabra de Dios. Yo sé que va estrechamente relacionado, pero son un paso más. Uno oye, otro obedece la palabra de Dios. Y nos dice ahí, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y Dios le dice, sal de tu casa que te voy a dar un lugar como herencia. ¿A dónde voy?
y Dios dice, yo te he dicho, sal del lugar, sal de donde estás, que te voy a dar un lugar como herencia. Continúa el final del versículo número 8. Y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Señor, tú que ves el futuro, cuéntame y enséñame todo el futuro cómo va a ser. El Señor dice, no, eso es mío solo. Tu responsabilidad es creerme a mí. Tu deber es tener fe en mí. Tu vida debe de demostrar que estás confiando solo en Dios. Que no sea como aquella ilustración de aquel que dice, bueno, yo creo en Dios, pero también me agarro a la religión, a las obras, a la confesión. Yo le confieso al sacerdote. ¿Cómo? ¿No has leído la palabra de Dios? Que si tienes fe en mí, yo soy el único que puede perdonar pecados. ¿Por qué vas al sacerdote a confesar pecados? La Biblia nos dice que el único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Y Jesucristo dice que el único mediador entre Dios y los hombres no es ningún sacerdote, no es ninguna religión, no es ninguna iglesia, no es ningún pastor, es solo Jesucristo. Así que para llegar a Dios tengo que ir por Jesucristo. Es que Jesucristo no lo veo, entonces no tienes fe. ¿En quién estás poniendo tu fe? Si pones tu fe en el sacerdote, cuando muera el sacerdote y derrame su sangre por tus pecados, le dirás, sacerdote, has hecho todo lo que me dice la Biblia que iba a hacer Cristo por mí. Pero resulta que el sacerdote es pecador y su sangre no sirve ni para perdonar sus propios pecados. ¿Cómo va a perdonar los pecados de otros? Así que sería una fe errónea y fallida, porque no estaría obedeciendo a la palabra de Dios. Qué importante es ver cómo Abraham, aunque no lo entendía todo, dejó todas las religiones, dejó todas las relaciones que tenía y puso su fe solo en Jesucristo, su confianza solo en Jesucristo. Salió sin saber a dónde iba. Yo no sé cómo va a ser el cielo, Señor. ¿Cómo será el cielo? Tú pon tu fe en mí y yo te prometo que estarás en el cielo. Pero es que, ¿qué haré en el cielo? Tú pon tu fe en mí. Y muchas veces somos así. Intentamos argumentar y desviar la atención de lo que es la palabra de Dios para nosotros, la voluntad de Dios para nosotros. En tercer lugar, muy importante, lo primero es escuchar, lo segundo es obedecer y lo tercero es establecer prioridades en tu vida. ¿Quieres que tu fe crezca y se fortalezca? Establece prioridades en tu vida. ¿Qué es lo primero en tu vida? Yo tengo fe en Dios, pero lo primero es que no tengo tiempo para Dios. Yo no tengo tiempo para Él realmente es como una estampita en el bolsillo, pues la saco, la miro, qué bonito, y lo guardo en el bolsillo. Yo tengo un Dios de bolsillo, no es un Dios de mi corazón, no es un Dios de todo mi ser que me controla y que realmente Él dirige mi vida. No. Entonces mis prioridades están totalmente desordenadas. Realmente esas clases de prioridades es que no tiene fe en Dios, realmente. Dice la palabra de Dios en el versículo número 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Dice, Señor, me has prometido esto y ¿en quién pongo mis ojos? Y dice, ponlos en mí. Pero tú me has prometido la tierra. Dice, claro que te lo he prometido y te lo voy a dar. ¿Lo crees? Sí. ¿Lo ves? Sí, porque tú lo has dicho y yo creo en ti, entonces lo creo que es real. Pero no lo veo con los ojos físicos, pero veo con los ojos espirituales, con los ojos de la fe. Muchas veces nunca miramos con los ojos de la fe. Miramos con los ojos físicos, con las manos que tocan las cosas. Y dice, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y me llama la atención porque él había puesto a Dios lo primero en su vida. Y realmente, aunque no podía materializarlo todo. Y eso significaba decir, si Dios es lo primero, el mundo está aparte. Dice la palabra de Dios
que en Santiago, capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo dejo todo porque Dios es lo primero en mi vida. Así lo enseñó el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así es. ¿Es lo primero lo que tú buscas? ¿Es lo más importante en lo que dedicas tu mente, tu corazón, tu tiempo, tu esfuerzo? ¿O es en segundo, en tercer lugar? Como más de una vez uno dice, no. Y lo he escuchado, personas que son, entre comillas, buenas. Lo primero es mi mujer. Lo segundo son mis hijos. Lo tercero es la iglesia. Y tú dices, suena bien. Pero si lo primero no es Dios, aún lo que lógicamente parece y moralmente es correcto, estás yendo en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Cualquiera que no esté dispuesto a dejar padre, madre, esposa e hijos por causa de mí, no es digno de mí. Y Dios no está diciendo que tienes que dejar a tu esposa, y Dios no está diciendo que tienes que dejar a tu esposo, o a tus hijos, o a tu familia. Está diciendo que tu prioridad está en Dios. Ahora, como lo primero en mi vida es Dios, ¿qué dice Dios en cuanto a mi relación con mi esposa? No dice, Dios, a ti te doy el 60% y el 40% a mi mujer. No. Dios, a ti te doy el 100%, y en ese 100% está mi esposa, porque somos una carne y estamos con Dios juntos. Y Dios y la familia, Dios los diseñó. ¿O no creéis que cuando Dios habló a Adán y Eva, quería que Adán y Eva tuvieran una relación estrecha, íntima y constante con Él, y que no dejaran de tener una relación estrecha, íntima y constante con Él, Adán con Eva y Eva con Adán y con Dios, conjuntamente? Muchas veces tendemos a decir, bueno, en la estantería, este bloque para Dios, este bloque para la familia, y Dios dice, no, todo el bloque es para mí. Pero en todo ese bloque entra tu familia, entra tu mujer, entra la iglesia, entra todo. ¿No lo entiendes? Dios sí que lo entiende. Obedécele a Dios. Él lo sabe. Cuando los teólogos y las personas que predican empiezan a decir, así vamos a encajonar a Dios en cada uno de los bloques, yo digo, lo siento, pero no es esa la enseñanza de Dios. No ha sido así nunca. Dios requiere el 100% de tu vida, constantemente. Por eso es tan importante que los jóvenes amen y quieran a alguien que igualmente amen y quieran y entreguen sus vidas a Dios totalmente. Eso es importantísimo. Así que tenemos ahí que ese orden de prioridad era importantísimo. Nos va el tiempo, continúo. Apuntar si queréis, 1 de Juan 2, del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y luego, porque los deseos de la carne y todo esto, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es importante tenerlo en cuenta. Y en el mundo está la familia, en el mundo están los hijos, en el mundo están muchas cosas que Dios nos pide que seamos responsables. Pero vuelvo a recordar, la prioridad, lo importante es que tú le des tu vida 100% a Dios. 100%. Satanás te quiere engañar y decir, bueno, un porcentaje alto para Dios, pero un poco para ti, para tu familia, para tus cosas. Y Dios dice, ese no es. 4.
Pon tus ojos en Cristo, enfoca tu fe en Jesucristo. Mira cómo lo hizo Abraham, versículo número 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿En quién esperas tú? ¿En quién está depositada tu alma? ¿Tú has puesto tu vida en las manos de quién? No. Yo le creí un día, pero no le entregué nada. O le entregué un poco, pero no se lo he entregado todo. Y Dios dice, no, eso no es. Pon tus ojos en Cristo y enfoca tu fe en Cristo constantemente, mirándole a Él, imítale a Él, síguele a Él, recuerda, en el mismo camino con Cristo, recuerda, en la misma dirección con Cristo, recuerda, al mismo paso, al lado de Cristo. Dice Hebreos 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde está la meta de tu vida? Ahí corro. En la meta pone Cristo. En el camino pone Cristo. Al lado de mí está Cristo. En mi mente, dentro y fuera de mí, está Cristo. Así que corro hacia Cristo, con Cristo y por Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Eso significa que al imitarle en tu vida más de una vez, tendrás que sacrificar cosas materiales, cosas terrenales, cosas temporales por Cristo, que te dará bendiciones eternas y para siempre estarás en el gozo del Señor. Y qué bueno es ver, como nos dice en el versículo número 3, ¿sabéis que él sabía y creía que Dios le había dicho que toda esa tierra sería su herencia? Y que todas esas ciudades serían su nación. Y todas esas personas se transformarían y serían hijos suyos que nacerían de sus lomos. Y él dice, pero no tengo hijos todavía. ¿Cómo va a ser esto posible? Mira el versículo número 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Cuando murió Abraham, ¿cuántos descendientes tenía? ¿Cuántos hijos tenía para poblar esa tierra? Hijos de Sara y de Abraham. ¿Cómo se llamaba? Isaac. Uno solo. ¿Cómo va a ser una nación de uno? Pero mira el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo. Si no está, ¿cómo lo ves? Porque lo ha dicho Dios. Mirándolo de lejos y creyéndolo. Ahí está la fe. Y saludándolo. ¿Has saludado alguna vez a Cristo? Buenos días, Señor. Aquí estoy en tu presencia. ¿No crees que es verdad? ¿No crees que es una realidad? ¿Crees que estoy loco? Que esté loco para el mundo, pero muy cuerdo para Dios, porque le creo y tengo fe en Él. Es real. Cristo es real. Y Abraham lo creía y confiaba y sabía que era seguro. ¿Fue real ahora que nosotros lo vemos después? ¿Fue la nación entera? ¿La nación que salió de los lomos de Abraham? ¿Sí o no? ¿Tuvo miles de descendientes? ¿Sí o no? Escucha, para que lo veas. Abraham es padre de todos los creyentes. Puedes leerlo en Romanos capítulo 4, se nos ha ido el tiempo. En Romanos capítulo 4 empieza hablando de Abraham, de la fe de Abraham. Y dice, Abraham, si él es el padre de todos los cristianos, de todos los creyentes, de toda la historia de la humanidad.
Claro que sí, en Él. Y en Abraham serán benditas todas las naciones de todos los que creerán en Jesucristo. Y para terminar, por supuesto, hemos dicho, creo que estoy en el quinto, debemos de proteger nuestro corazón. Para fortalecer mi vida tengo que proteger el corazón del engañador. Nos dice en el versículo, y tengo que leerlo rápidamente, versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, ¿cómo vas a tener un hijo con 75 años? Sara, no solamente con 75 años, es que llevas 75 años que eres estéril. No puedes tener hijos. Sara, el engañador te dice, coge a tu sierva, entrégasela a Abraham y que de tu sierva Abraham tenga un hijo. Siempre que el engañador se mete, te causará problemas en tu vida. Siempre. ¿No le trajo problemas? La nación ismaelita es un problema constante a la nación de Isaac. Siempre. Así fue. ¿Por qué? Porque no protegía su corazón. Él me lo ha prometido, entonces no voy a poner argumentos humanos ni obra humana, solamente fe. Él lo ha dicho y lo hará. Mira, Dios probó su fe. Dice, vale, para ver si es verdad o no que has tenido mi fe en mí y no vuelves a hacer la que hiciste con Agar, la sierva de Sara, y tener un hijo con ella, ahora ofréceme a tu hijo, a ese que amas. Llévalo al monte Moirás y entrégalo. Y Dios probó su fe. Porque ya me fallaste una vez. Pero Dios, de amor y de perdón, que acepta el arrepentimiento y que limpia de toda maldad, restablece su comunión con Él y le vuelve a pedir. Y cuando llega al altar, en que el sacrificio era el hijo de Abraham, tanto Abraham como el hijo tuvieron fe. Y nos dice, tuvieron fe. Y Isaac dejó que su padre le pusiera a él en el altar y levantara el cuchillo y estuviera dispuesto a decir, por fe sé que aunque llegara a clavar el cuchillo, Él es poderoso para resucitarlo. Lo creo de todo corazón. Esto es proteger de todo engaño. Le creo y le acepto en mi vida. Y Dios, por supuesto, proveyó un sustituto. Igual que a ti hoy y a mí hoy, Dios tiene un sustituto. Cuando tu fe te falle, pon tus ojos en Cristo. Él fue tu sustituto. Él fue el sacrificio en tu lugar. Él es el que te dice, ahora ven conmigo, porque te he lavado, te he limpiado, y ahora quiero que estés en el camino, con Cristo, caminando con Él. Y para terminar ese fortalecimiento de fe, tengo que poner toda mi vida en las bendiciones del Señor. Cree las promesas de Dios. Vive basándote en las promesas de Dios. Mira lo que dice el versículo 12. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Dios te ha prometido a ti y Dios lo va a cumplir. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que no te olvides, si quieres tener una fe que se fortalece, escucha a Dios, obedece la palabra de Dios, establece prioridades en las que Dios sea lo primero y lo más importante en tu vida, pon tus ojos en Cristo, enfócalo en Él solo, protege tu corazón del engaño y del engañador y por supuesto confía y cree y gózate en las grandes bendiciones y promesas que Dios tiene para ti. Vamos al Señor en oración.
Amados